Hola, bienvenidos al programa L'Ágora. Hoy trataremos un tema sobre la readmisión y la resolución del juicio del señor Lara. Hoy contamos en el programa con la presencia de José Antonio Lara, conductor de Mataró Bus, y que ha protagonizado el juicio que ha llevado a su readmisión en la empresa, que ha mencionado antes Adam. Y también contamos con Montse Morón, que es secretaria y portavoz del Grupo Municipal Bullen Mataró. Muy buenas. Hola, José Antonio. Hola, Montse. Muy buenas Buenos a todo el días. mundo. Bienvenido. Bueno, Lara, ¿qué tal? ¿Cómo has llevado esta situación? Lo primero de todo, decirte que estamos sumamente contentos de que al final la resolución haya sido positiva, que al final se te haya podido readmitir y que bueno, haya salido de este trámite tan tumultuoso. Hombre, la situación, muchas gracias, la situación ha sido un poco larga y dura, pero al final la sentencia reconoce mi representatividad sindical y por lo tanto al final no esperábamos otra cosa, ¿no? Teníamos la esperanza de que se diera esta resolución por parte de esta sentencia y ha salido todo bien, pero sí que es verdad que ha sido un poco dura. El tema, tener en cuenta que mi despido fue el 24 de mayo y la resolución de la sentencia me parece que fue la semana pasada, el día 4 o 5, ¿no?, de este mes de febrero. Y Sí. a nivel personal, ¿cómo lo ves? A nivel personal, nervios, ¿no? mal. Lo que te quería comentar también era eso, ¿no?, que una empresa, no solamente la empresa de Grupo Avanza, ¿no?, sino que lo que se ha hecho aquí, de alguna manera, ha sido reivindicar unos derechos que todo el mundo reivindica y que se quedan ahí en silencio, ¿no? Entonces, por parte de la Administración, en este caso del Gobierno del Ayuntamiento, y no he recibido, yo tengo la sensación que no he recibido el apoyo que debería haber recibido. Trato, ¿no? Exactamente, porque una persona, yo lo mismo me lo he tomado de una manera, pero hay otras personas que se lo pueden tomar de otra manera, en el sentido de que han sido 8 o 9 meses y cada casa es un mundo. Entonces, lo mismo yo tengo una personalidad un poco más, de alguna manera, fuerte, pero lo hemos pasado mal. Y entonces yo creo que esto se tenía que haber solucionado mucho antes sin llegar a juicio, porque lo que se ha reivindicado, repito, no ha sido otra cosa que defender un derecho básico en un trabajo, simplemente conducir mejor y en unas condiciones de seguridad, pues como siempre hemos reivindicado, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, desde hace años. Y aquí viene todo, en parte, por un escrito que se registró en el Ayuntamiento el día 28 de febrero. Este escrito lo registró el Comité de Empresa y el presidente del comité era en aquel momento Pedro Barranco. Y ese escrito lo redactó, en este caso, el secretario de Comisiones Obreras de la sección sindical, que fui yo. Sí. Y en este escrito no contempla otra cosa que no es o sea, contempla que se respete el manual del conductor, que se respete el reglamento del colectivo urbano del Mataró Bus y que se respete el pliego de condiciones. Y al final de ese escrito se le solicita al ayuntamiento que se abstenga, que le advierta a la empresa, que le comunique, mejor dicho, a la empresa, que se abstenga de cualquier tipo de represalia, coacción o seguimiento hacia cualquier conductor. Y eso se reflejó. Y a partir de aquí han venido una serie de problemas, sobre todo porque a mí se me hizo una serie de seguimientos con el coche de los inspectores y porque ya sabían perfectamente desde la dirección y desde la directora de Recursos Humanos que ese escrito lo había hecho yo. O sea, ¿tú crees que se te estuvo investigando? No, se me estuvo, bueno, de alguna manera yo haciendo la línea, se me seguía, se me presionaba, yo había anotado en las hojas de ruta todos estos seguimientos y se me presionaba. Y hasta que de alguna manera me llamaron a la empresa y me abrieron un expediente, que eso fue el 28 de marzo y el día 24 de mayo se me despidió. Entonces, yo, como mucha gente que ahora no puede decir nada por miedo dentro de la plantilla, en su momento lo encontramos injusto. Y se ha dicho que no es para... Y la sentencia también lo reconoce, que no es para que hubiera habido un despido, como fue. Entonces,
al final la sentencia nos da la razón, ¿no? En este sentido. José Antonio, ¿tú crees que con el juicio, con la sentencia, se hace plena justicia o queda algún tema pendiente por ahí o colgando algún tema que tratar? Sí, quedan muchos temas pendientes, porque la estrategia de la empresa desde el año 2012, aquí en el tema después de la reforma laboral, hay muchas empresas, sobre todo esta, el Grupo Avanza, a nivel estatal. La estrategia era, de alguna manera, licitar los servicios con un bajo coste, de alguna manera. Y todo tiene que ver con el kilometraje. Yo insisto mucho en el kilometraje, porque tanto en Vitrasa, en Galicia, como en Zaragoza, como en Málaga y en Avanza Bus en Zaragoza, han tenido diferentes problemas con el tema del servicio en sí. Mantenimiento, horas extras, muchísimas horas extras, falta de seguridad, falta de calidad en el servicio. Y entonces en el 2012 la empresa Grupo Avanza, la estrategia de ella era licitar, presentarse a concurso con unos mínimos. Y entonces también es corresponsable, creo yo, también el ayuntamiento o los distintos ayuntamientos del Estado, por permitir precisamente eso. Lo que no puede ser es que de alguna manera, cuando tú, sabiéndolo, porque esto lo sabía tanto la empresa como el ayuntamiento, ya te digo, los demás ayuntamientos, que cuando tú restas kilometraje al servicio, al final del año 2012, en diciembre de 2012. Y luego se hicieron esa serie de recortes a partir de enero de 2013. Ya te digo, aquí tenemos el escrito donde se registró a la regidora en su momento, señora Calpe, conforme, ya te digo, la sección sindical no estaba conforme con ese recorte, con esa reestructuración. Caso omiso. En el año 2014 se supone que esa reestructuración fue temporal. De hecho, tenemos una reestructuración temporal. Sí que se han ampliado los servicios de lunes a viernes, pero bueno, los fines de semana seguimos igual, con frecuencia de media hora o de una hora. Sí. Esto también se lo comunicó en el año 2014, que aún estaba la regidora de movilidad de Convergencia, la señora Calpe. También tenemos datos, no estamos diciendo ninguna mentira, tenemos datos conforme en 5 años se han recortado 120.000 kilómetros. Y eso repercute, aunque no lo digan, repercute a la hora de conducir. Yeah. Cuando dicen que ese es un servicio de calidad, yo no me lo creo. Yo no he visto a técnicos de Mataró, a regidores de Mataró, que comprueben si es un servicio de calidad o no, porque ellos se rigen por las estadísticas que hacen, los estudios de calidad, sí. Cosa que en el pliego de condiciones también lo contempla, que esos estudios de calidad, eso se encarga la empresa, digamos, privada, en este caso Grupo Avanza, de contratar a este tipo de empresas para que hagan estos estudios. Vale. ¿Me entienden? Entonces, tendría que subirse de vez en cuando en el autobús, estos técnicos y estos regidores, estar, no te digo 8 horas, pero subirse en horas puntas, en la línea 7, en la línea 6, en la 2, y comprobar cómo se conduce. O sea, desde aquí quieres denunciar que los estudios que se llevan a cabo no son correctos ni eficientes. No, porque no son reales. Vale. Porque la realidad es... La conveniencia de la empresa. Sí, la conveniencia de la empresa, y es que tenemos datos que se han recortado kilómetros. De hecho, fíjate, en el año 2017, en el primer trimestre de 2017, se aprobaron los presupuestos en el Ayuntamiento de 2016. Y ahí se reconoció que se habían recortado en el año 2016 31.000 kilómetros. Estamos diciendo, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Montse. Perdón. Sí, Montse. ¿Cómo lo has llevado todo esto? Primero, para empezar, ha sido un trabajo colectivo y de diferentes grupos, de diferentes organizaciones. Pienso que Vuelve Mataró nos hemos volcado, pero porque lo sentíamos así. Estaban tocando a los nuestros, por así decirlo, es decir, a la clase trabajadora, con lo cual una clase trabajadora que ya viene padeciendo muchísimo después de las últimas... De los últimos recortes que ha habido en el empleo, de las últimas reformas laborales, de la precarización que está cada vez siendo más habitual. Los sindicalistas están siendo muy perseguidos. De hecho, cada vez es más a menudo encontrarse sindicalistas que a base de sanciones y a base de una persecución laboral, porque no hay más,
acaban con 50 años en casa con un problema muy grave, que además no pueden irse a trabajar a otros sitios o tienen que someterse a unas condiciones poco recomendables, cuando menos. Y esto desde la administración pública lo hemos de velar. Yo sé que no gusta mucho a los políticos que esto se diga así de claro y que se hable en este tono, sí, pero es la realidad. O sea, nosotros como administración pública hemos de ser un ejemplo y hemos de cuidar a nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores no tienen que ser ni más ni menos que los demás, pero sí tenemos que garantizarles unos mínimos. ¿Eso qué quiere decir? Un salario decente. No podemos culpabilizar. Yo he oído comentarios culpabilizando, por ejemplo, a los trabajadores del Grupo Avanza porque tienen un sueldo positivo, un sueldo bueno, sí, que es a lo que deberíamos de aspirar cualquier trabajador, cualquier padre de familia, cualquier madre de familia, ni más ni menos, o sin familia, da igual. Y claro, entramos en una dinámica muy perversa, social, de culpabilizar al que va tirando hacia adelante a base de su trabajo y de su esfuerzo y de defender sus derechos y de preservar su espacio a base del trabajo, o sea, diario, del día a día. Siempre la culpa la tiene el trabajador. Siempre el más vulnerable. Qué casualidad. Siempre el más vulnerable. Y si encima eres sindicalista, tienes más números. Entonces, lo que yo sí que quiero resaltar y quiero felicitar. Primero, nosotros estábamos muy preocupados por la parte que nos toca, porque para nosotros el señor Lara es de mi barrio, lo he dicho muchas veces, y la gente de nuestro barrio nos solemos proteger los unos a los otros, ¿vale? Y eso hay que dejarlo claro. Y bueno, nosotros hemos compartido con su familia, los vemos cada día, y teníamos a una familia en nuestro barrio muy cerca que estaba padeciendo y que lo estaba pasando mal, y éramos conscientes. Eso es lo primero que tenemos que destacar y que queremos dejar muy claro. Segundo, yo todas las reivindicaciones, en todas las reuniones que he tenido, no cuando estaba en el ayuntamiento, porque nosotros ya nos conocíamos de antes, porque yo recuerdo y quiero dejarlo muy claro que para nosotros el transporte público de calidad y que garantice de accesibilidad a toda la ciudadanía de Mataró era una urgencia a tratar. Y nosotros, antes de estar en las instituciones, ya estábamos trabajando manifiestos, ya estábamos trabajando acuerdos con los trabajadores, porque entendíamos que los técnicos pueden aportar mucho, claro que sí, que un plan de movilidad es vital, que por cierto se nos debe de hace ya unos cuantos años, desde el 2015. Espero que, a ver si es verdad, que no será, porque un plan de movilidad no atrae votos, porque genera muchos cambios, porque es arriesgado, y eso provoca una adaptación en la gente, y a la gente nos cuestan asumir los cambios. Luego estamos encantados y nos encanta la evolución y las mejoras, pero de entrada como que nos incomoda, nos pone nerviosos el perder el control. Sí, la praxis es si funciona, mejor no tocarlo. Y este gobierno, pues es lo que hemos dicho muchas veces, sigue vendiendo humo, está vendiendo humo, se ha hecho un plan de movilidad que yo creo que es estupendo, y lo digo de corazón. Pienso que la empresa que ha llevado todo el tema lo ha llevado con muchísima eficacia, ha conseguido cohesionar diferentes sensibilidades, que eso no es nada fácil con 9 grupos, y la señora Nuria Moreno decidió guardarlo en el cajón. Decidió, unas veces salen fantasmas de los cajones en Punsa, y otras veces guardamos lo que hacemos bien en el cajón, que no se entiende, o sea, no tiene, para mí, para nuestro entender, no tiene ninguna lógica. Claro, cuando uno gobierna tiene que ser valiente y tiene que apostar y tiene que avanzar, y Mataró necesita de gente valiente gobernando, y eso creo que es súper necesario. Apoyar las luchas sindicales, y lo digo de verdad, o sea, es un acto de moralidad y es un acto social, que tenemos que integrarnos todos en nuestro ADN, porque en las luchas sociales y en los movimientos sociales se producen los avances. Los ricos los tienen garantizados. La gente pobre, humilde, la clase media, tenemos que batallarla día a día. Eso es verdad. Y en el momento en el que nos descuidamos, perdemos la sanidad, perdemos un transporte público de calidad. Perder un transporte público de calidad, cuando tú eres una persona que va en silla de ruedas, o eres una persona que tiene determinada edad, con la orología que tiene Mataró, es un grave problema. Eso es cierto. O sea, estamos destinando a personas de nuestra ciudad a que queden en espacios
castigados Aislados. y aislados y que pierdan el derecho a la movilidad. Ya. Ese es el planteamiento que tenemos que hacernos. Probablemente no será el negocio más bollante del siglo, pero mire usted, que para eso hay otro tipo de empresas y otro tipo de negocios. Esto es un servicio público y hemos de protegerlo todos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Monse y sobre todo con el tema del pliego de condiciones. Es muy importante. Vamos a ver. Si un director gerente de cualquier empresa, sector, el que sea, coge un laudo y dice, vamos a ver, señor Lara o la señora que sea, o, bueno, me cae bien, me cae mal, a este voy a coger y voy a tipificar como una falta, muy grave porque me cae mal o me cae bien. O sea, estamos permitiendo desde según qué sectores y según qué directores gerentes de según qué empresa, coger un laudo y depende de cómo caigas o no, te ponen una sanción leve, grave o muy grave. Vamos a ver, si tenemos un reglamento colectivo del Mataró Bus, que también hay un régimen sancionador, que desde la administración, desde el ayuntamiento en este caso de Mataró, que lo aplique también, que lo aplique en este caso a la empresa privada que sea, llámese Grupo Banza o la que sea. Entonces, vamos a jugar con la misma regla del juego. Porque lo que ha dicho ella tiene toda la razón del mundo. No podemos ser nosotros siempre de alguna manera, los más vulnerables, ¿no? Cuando está reivindicando pues eso, un derecho básico de un trabajador, que es trabajar en las mejores condiciones posibles. Antes, José Antonio, sí. Perdona. Es que ha dicho cosas que provoca... eso es un chantaje laboral. Sí, y por desgracia es el sistema que están utilizando, y digo sistema porque lo están utilizando en diferentes empresas. Sí. Y en empresas que están ligadas al ayuntamiento, que parece ser que ahora se está entumando, se está tomando, se están intentando solucionar las cosas de otra manera. Y yo me alegro. Y eso es gracias al ejemplo que habéis dado vosotros. A pesar de que es verdad que ha habido una situación de división laboral, que ha habido un clímax muy complicado. Yo fui testigo de alguna de las asambleas. No eran asambleas nada fáciles. De hecho, yo sinceramente, tanto yo como mis compañeros, los regidores que vinieron ese día, salimos preocupados de esas reuniones y creo que, pero al mismo tiempo, hablando en positivo, es verdad que se ha producido eso, pero habéis instalado el hecho de seguir avanzando, habéis sacado a la luz lo que se suele meter debajo de las alfombras en las empresas. La gente se ha sentido reconocida, aunque el miedo no te deje hablar demasiado. Y yo no sé hasta qué punto es así o no, pero yo sí que percibo un cambio en los trabajadores, tanto en los de yo no voy a hablar de bandos, porque estamos todos en el mismo bando, y aquí a los únicos que les interesa tener bandos es a la señora de Recursos Humanos y al gerente, ni más ni menos, y eso tenemos que dejarlo muy claro. Eso se comprobó, como dices tú, en alguna asamblea que ha habido, y ya te digo, de cara, digamos, en esas asambleas que se produjeron, ¿no? Sí que es verdad que los trabajadores tienen miedo y no te muestran el apoyo que tú quieres recibir, ¿no? En ese momento, pero sí que te lo muestran luego, después, por teléfono o cuando vas por la calle. Y ese miedo se tiene que acabar. Ahí va yo, digamos, al hilo del miedo que mencionas. ¿Tú crees que esta sentencia, vamos a ver, que se puede dar otra vez el caso tuyo, por ejemplo, despidos improcedentes, presiones de la empresa, o puede haber un punto de inflexión con esta sentencia? Hombre, yo espero que haya ese punto de inflexión, entonces espero. De hecho, si no recuerdo mal, aquí hay una compañera que el próximo abril, me parece que el mes de abril tiene otro juicio pendiente, porque se le abrió un expediente, que ahí voy, se le abrió un expediente por una serie de golpes. Que es contradictorio, porque cuando se dice, y en un pleno recuerdo que tú comentaste, Monse, que habían habido en el año 2017, si no recuerdo mal, 49 o 50 siniestros. Vale, eso quiere decir que hay estrés. Que se negaban. Sí, eso quiere decir que hay estrés. Entonces, cuando hay esos siniestros, y cuando nosotros denunciamos como sección sindical de comisiones obreras que había estrés, es porque después de haber habido esos siniestros, a estos trabajadores desde la dirección se les entregaba unas cartas, unas amonestaciones por escrito.
yo no sé, en otras empresas de transporte hay directores gerentes que reciben unos bonus para que, eso tiene que ver con el seguro, cuanto menos accidentes o siniestros haya, pues el director gerente que sea, pues recibe una serie de bonus. Yo no digo que aquí pase esto, pero que sí que pasa en otras empresas de transporte, sí que pasa esto. Entonces, claro, si hemos denunciado eso, que hay estrés, que tenemos unos ritmos de trabajo altos, es porque hay una serie de siniestros. Cuando dicen que no, aquí no cuadra el tema. Y cuando estamos demostrando que han habido una serie de kilómetros que han recortado, es por algo, ¿no? Y seguiremos luchando y seguiremos diciendo y denunciando que queremos aquí mandar un buen servicio de verdad y que la gente, en este caso del ayuntamiento o el gobierno del ayuntamiento, que apueste y que sea valiente. Y una cosa, Montse, desde Volem Mataró sabemos que habéis estado luchando constantemente para que se haga justicia con el caso del señor Lara. ¿Vosotros creéis que a raíz de esta anécdota, de esta resolución, la gente, los mataronins, volverán a tener fe en los grupos políticos? ¿O crees que es una quimera? Yo pienso que los mataronins y las mataroninas lo que tienen que hacer es estar muy vigilantes y no tener fe en nadie más que en los hechos del día a día. Porque para tener fe, pues oye, uno se va con los monjes budistas y hace 4 ons y se queda de maravilla y muy bien, ¿no? Y se toma 4 tés y estupendo. No nos podemos relajar. No. O te vas a la iglesia, a Santa María, que es preciosa, que invito a todo el mundo a que vaya a verla, ¿vale? Y además hay un archivo muy interesante. Como algunos partidos políticos que lo recomiendan bastante. ¿Vale? Y cada uno, pues, en su religión o en su momento, en su espacio, que haga lo que considere oportuno. Pero a los políticos no podemos dejar de vigilarnos y de vigilarlos, evidentemente también siendo proactivos, o sea, aportando propuestas desde la conciliación, desde esto es un problema de todos, Mataró la tenemos que sacar entre todos y todas adelante. Y desde ese punto de vista, si permitimos y nos relajamos y le damos el poder al político, pasa lo que pasa. Que luego nos salen 1000 y pico imputados y nos parece lo normal en un país, y no es lo normal. Lo normal es lo que ha pasado, ahora no recuerdo el ministro que ha tenido que dimitir, porque le han pillado diciendo una mentira. Eso es lo normal. Bueno, acaban siendo todos reprobados y al final. Y bueno, para finalizar, porque ya se nos está acabando el tiempo, no sé si creéis que alguna cosa que se tenga que añadir, Lara, ¿tú crees que...? Bueno, yo lo que he dicho prácticamente al principio, yo agradezco el apoyo que he tenido tanto de Comisiones Obreras y también Volem Mataró, y sobre todo aquí la compañera Montse. Y bueno, y seguiremos de alguna manera denunciando lo que veamos que por parte de la empresa esta y la que sea, en este caso de transporte, como no, de otro tipo de sector, si vemos que hay un trabajador que lo está pasando mal, pues estaremos ahí para apoyarle. Eso es lo que tengo que decir. Yo animar a los trabajadores a que sigan abriendo esos debates internos, a que sigan buscando mejoras, a que se apoyen los unos a los otros, porque no nos queda otra salida. Y sobre todo hacer un tirón de orejas a la administración, porque no ha sabido estar a la altura, pero ya no con Lara, podría haber sido Lara, Pérez, sí, no han hecho de intermediarios. Da igual, o sea, con cualquier persona que vive una situación así, vive un drama, y su familia también, y no tenemos que permitirlo. Claro, porque y asusta a los trabajadores también del entorno. Porque de lo que se trata es de trabajar en condiciones, con unos mínimos de seguridad, unos mínimos de calidad, y al mismo tiempo poder ofrecer esos mínimos a los pasajeros y a la gente con la que te toca interactuar, ni más ni menos. Y creo que tenemos que concienciarnos, los políticos, muchísimo más, de que tratamos con personas y que decidimos en la vida de las personas y por la vida de las personas. Y ahí tenemos que ponernos las pilas bastante más. También quiero no olvidarme, y me va a regañar mi asesor, pero lo siento, quiero no olvidarme al resto de partidos políticos que son de izquierdas también. Ha estado Esquerra Republicana, ha estado la CUP, ha estado Iniciativa, que también han estado sensibilizados a toda la problemática sindical que ha habido,
En este caso ha sido Sí. con Lara, anteriormente fue con la policía, y también quiero desde aquí pues hacerle nuestro pequeño homenaje, ¿no? Porque han estado ahí y la unión hace la fuerza, es lo que tenemos, y ese es el camino. Y una última cosa que se me olvidaba. A ver. Bueno, agradecer también a mi familia, sobre todo a mi mujer y a mi hijo, el apoyo y el soporte que he tenido durante Claro que estos sí. 8 o 9 meses. Que haber sido bastante Por difícil. supuesto que sí. Quiero invitaros a contar con este programa como altavoz de todas estas luchas sociales, sindicales Muy bien. y por un mundo más justo. Pues muchas gracias. Muchas Ahí estaremos. gracias. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por haber participado, Monse. Muchas gracias a Gracias vosotros. a Lara por haber venido. Gracias. Nosotros seguiremos desde aquí, desde el Ágora, denunciando todos estos casos, esperando que se solucionen y que, bueno, pues os emplazamos a los dos invitados para un próximo programa, siempre y cuando sea posible. Claro. Y bueno, a los espectadores, pues gracias por habernos visto.